Aquí, como decía antes de la pausa, en la parte de la entrevista y justamente nos acompaña, como había anunciado el coordinador nacional del sector salud de Luis Abinader, presidente del PRM, el doctor Plutarco Arias. Buen día. Buenos días, Nicolás. Primero, conocer ya después del 6 de octubre la contienda interna del PRM, cómo va la integración de esa organización política y sobre todo también lo que aconteció ese día. Sí, mira, nosotros después del 6 de octubre, que fue una victoria que la habíamos anunciado, esa misma cantidad de votos, personalmente yo lo había dicho así mismo, y a pesar de las debilidades que tuvimos en el proceso con la parte de muchos inscritos, más de 400.000 diría yo que se quedaron, y mucha gente por votar, que querían votar por Luis Abinader, pero bueno, no le fue posible por el asunto del padrón electoral cerrado. Pero a partir de ahí las cosas cambiarán. Ya la gente tiene que saber que se puede inscribir, que puede acercarse a cualquier dirigente, inscribirse en el PRM o inscribirse en un movimiento político externo que apoya a Luis Abinader, ser partícipe de la campaña de Luis Abinader en lo que concierne a la dirección, en lo que concierne a si quiere dirigir algún grupo externo lo puede hacer, se puede acercar a cualquiera de nosotros los dirigentes, acercarse a la dirección también del comando de campaña que dirige aquí por ejemplo en Santiago la licenciada Rosa Santos, tiene su oficina en la 27 de febrero frente a IKEA ahí básicamente, para ser más específico, cerca del Banco Santa Cruz y esos sitios. Por ahí pueden llegar, pueden inscribirse también a través de cualquiera de los dirigentes de zonas, regiones, o sea, para participar directamente de la campaña, ya sea como dirigente o como miembro o militante simple y llanamente, pero nosotros queremos tener un padrón bien amplio, bien grande, todo lo posible, que sepamos con qué contamos para el día de las elecciones. Por otro lado, en ese mismo sentido ha estado trabajando ya el sector salud de manera clara y precisa. Nosotros, después de acontecido el 6 de octubre, hemos pasado a la acción, hemos tenido varias reuniones, sobre todo acá, pero sobre todo en Santo Domingo, con la alta dirección que formaban los otros grupos del Partido Revolucionario Moderno que estuvieron enfrentando, si se quiere, en asuntos de competencia para la candidatura presidencial, los compañeros del compañero Winton Arnaud, lo del compañero Hipólito Mejía, y ya todos están integrados, todos hemos hecho sin haber protocolo de integración, nosotros nos hemos reunido y hemos dado una participación colegiada a todos, o sea, todos están participando. El que tenía una posición en el comando del compañero Hipólito está con nosotros está igual, integrado. Totalmente integrado. Hay una dirección colegiada. En la posición nuestra, que soy el coordinador nacional de políticas de salud de Luis Abinader, no hay ningún tipo de resquemor para que todos lleguen. Todos tienen un espacio al lado nuestro como coordinadores adjuntos, o sea, no ha habido ese tipo de problema. El que tenía un área electoral se abdicó ahí como coordinador electoral adjunto, el que era en organización por igual, o sea, todos tienen un espacio a nivel nacional y ese llamado lo hacemos para que a nivel de las provincias se produzca el mismo movimiento. Tuvimos una participación primero de la alta cúpula dirigencial de los tres grupos, 4 grupos que participaron, y después entonces tuvimos una participación, incluyendo el Frente de Salud Nacional, y entonces después tuvimos una actividad el sábado pasado, donde los salones nos resultaron muy pequeños, hubo una masiva asistencia de todo el país, coordinadores de todo el país llegaron el sábado a las 2 de la tarde, un día difícil, pero aún así tuvimos una presencia enorme. Nosotros tuvimos que usar hasta los pasillos del comando de campaña y la parte de recepción se quedó fuera porque no hubo posibilidad de que entraran al salón, de la gran cantidad y el entusiasmo que hay en la dirección. Todo dirigente del sector de médico, del sector de enfermería, del sector de bioanálisis, del sector veterinaria, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de salud
que concierne al pueblo dominicano. Y yo creo que esta vez la participación sigue siendo importante. Todavía tú te quedas un poquito esperando mucho más, porque ahora el Colegio Médico está inmiscuido en sus elecciones, y entonces nosotros estamos esperando, va a llegar más gente a participar después que esas elecciones pasen. Ustedes proyectaron en la precampaña un programa que le presentaron al candidato Luis Abinader sobre las necesidades de salud de la República Dominicana. Ahora vemos ya que la atención primaria parece que va a ser pospuesto. Hay una situación en el panorama que el PRM viene realizando propuestas en ese sentido para resolver el problema de la salud. Mira, nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer. Nosotros le presentamos a Luis justamente lo que queremos hacer en el proyecto de un gobierno de salud, de un gobierno de nosotros, del PRM. Y realmente estamos muy claros en qué queremos, cuánto necesitamos, qué necesitamos. El proyecto de atención primaria que fue pospuesto ahora es porque ha sido un constante discutir cuál es la problemática y quién lo debe dirigir. ¿Cuál ha sido el problema básico del gobierno del PLD, que ha estado improvisando constantemente, y de este gobierno de Danilo Medina, improvisando constantemente en el sector salud? Igualmente no ha habido una cabeza de los proyectos, o sea, una cabeza firme. El ministro de Salud es que debe dirigir todos los proyectos de salud que se presentan. Entiéndase que el ministro de Salud debe dirigir al Servicio Nacional de Salud, debe dirigir, o sea, debe tener control de lo que pasa en Silsaril, tiene que tener control de todo lo que está pasando a nivel de todos los estamentos de salud pública, porque si eso no es posible, de lo que es atención primaria, de lo que es el Seguro Nacional de Salud, SENASA, o sea, hay muchas cabezas entonces. Hay muchas cabezas con muchas intenciones, todas de querer ser ellos los líderes, y eso le ha provocado demasiados problemas, y además de mucha improvisación. El dinero que se ha gastado y que se ha consumido, ahora mismo ellos están en debilidad y en crisis realmente. Y el dinero que se ha gastado y que se ha consumido en esa situación ha sido un despilfarro, si se quiere. Si las cosas se hubiesen hecho como debe ser, que el Ministerio de Salud dirigiera la política como debe ser, debe ser el rector de la política de salud del gobierno, las cosas fueran diferentes. Pero no ha sido así, ha habido mucha debilidad, ha habido en cada uno de los estamentos, vienen, cambian uno, ponen el otro, y la situación sigue igual. Y ustedes están viendo, nosotros vamos a 7 años sin hospital regional en Santiago funcionando. O sea, es por pedazos que lo llevan y funcionando, o sea, y se van, y el traslado al hospital de seguro por igual. O sea, es una situación que ha solucionado un poquito el problema, porque el hospital de seguro está ahí, pero tampoco ha sido una solución. Entonces no hay una solución verdadera a los problemas. Nosotros sabemos qué necesitamos, sabemos que, mira, no puede haber un desequilibrio tan importante con lo que pasó esta semana en lo que es el sistema de salud pública, del servicio subsidiado y el servicio contributivo. O sea, entonces el gobierno que aportará al servicio contributivo una parte, y el servicio subsidiado se quedó en desigualdad y en el aire. Entonces los subsidiados son los que más necesidades tienen. Estamos de acuerdo que el servicio contributivo no se le ha hecho un aumento sustancial, ni mucho menos en todos los años que lleva la seguridad social, pero también debió ese mismo aumento, en vez de estar pagándolo en botella, en dinero mal habido, ese dinero debió haber estado ahí para el servicio subsidiado y la salud fuera diferente, que es lo que nosotros tenemos listo para hacer. Nosotros tenemos un equipo de técnicos en la parte económica y en la parte de lo que tiene que ver con salud pública y salud privada, que está trabajando en eso. Sabemos cuánto dinero debe ir a SENASA para cubrir los déficits que tiene, sabemos cuánto dinero debe ir al servicio subsidiado completo para saber cómo vamos a cubrir ese déficit, que es bastante. Entonces, pero si no, los indigentes van a seguir sin hospital y sin nada, si seguimos en manos de esta gente. No sabe lo que tienen que hacer. ¿Existe la posibilidad entonces de aplicar el sistema con la atención primaria como se había establecido en la seguridad social? Sí existe la posibilidad, pero ese es un sistema que tiene que empezar
por el sector público, el sector subsidiado que tiene más necesidades. Si empezamos por ahí, nosotros lo empezamos en el 2002, el 2002 quisimos empezarlo, hicimos los levantamientos en las provincias de la región 4, de Barahona, todos esos sitios. Bueno, recuerdo que aquí se prepararon todos los subcentros de salud y los periféricos. Del sur profundo hicimos y empezamos y ya vamos a la región 7, que es la que corresponde a San Pedro de Macorís, a la región 5, o sea, al área que corresponde al este del país, pero nos vimos, ya ahí terminó el gobierno y no se pudo. Lo que pasa es que debe empezar por el régimen subsidiado, la atención primaria, porque ahí que están las mayores necesidades. Si tú haces un buen levantamiento, mira, el que tiene régimen contributivo, tú ahora tienes un problema y tú sabes por dónde coger, y sí, automáticamente, además tiene un poquito más de luz en qué hacer en un momento dado. No es que estés mal que tú tengas en tu ubicación geográfica un consultorio para que te tomen la presión, para que te tomen la glicemia, eso no está mal, eso está bien y debe ser así, y que te den seguimiento y un médico que te vaya y te siga a tu casa a ver si tú estás tomando la pastilla de la presión o del azúcar, eso es correcto, pero lo que está mal es que tú entiendas que va a empezar por el régimen, que menos problemas tiene que es el régimen contributivo. ¿Por qué? Porque tú lo que le va a pasar el dinero a que te lo administren a las aseguradoras de riesgo de salud, y eso es incorrecto. Entonces, por eso es que debe haber, las aseguradoras de riesgo de salud tampoco están malas, yo no soy de los que lo critico. Ahora veo yo ahí que me llamó muchísimo la atención, los empresarios del sector sindical, queriendo meterse a dirigir la atención primaria. ¿Qué negocio podrán tener ahí? O sea, eso me llamó mucho la atención. O sea, los empresarios del sector sindical, y veo que el presidente del Colegio Médico sale dándole un buen boche y diciéndole, oye, pero ¿y de dónde le sale a ellos que ellos son los que van a que ellos tienen que manejar el conocimiento? Incluso tú lo ves en anuncios, los sindicalistas en anuncios para Silsarir y eso, cuando es un asunto exclusivamente del Ministerio de Salud y del gobierno. El problema de Silsarir, de la Superintendencia de Seguridad Social y Riesgos Laborales, es un problema exclusivamente de salud pública y del gobierno. ¿Hay que hacer una reforma entonces a nivel del sistema? No hay que hacer una reforma, hay que aplicar la ley, y tú tienes que aplicar la ley y se acabó. O sea, el ministro de Salud es que debe controlar a Silsarir. El ministro de Salud que tiene que saber cuánto puede ganarse una administradora de riesgo de salud y que debe saber cuánto tienen que ganarse las clínicas, que son los proveedores de servicios, y los médicos. O sea, él es el que tiene que saberlo, no quien tiene que saberlo es los sindicalistas y las ARS. O sea, el problema es que hay una falta de gerencia en ese sentido, por eso estamos pagando la parte de la infraestructura. Totalmente. Mira, por eso nosotros nos estamos preparando. Nosotros tenemos reuniones cada cierto tiempo, buscando dónde está el dinero, dónde está el déficit, qué falta. Sabemos que le falta al Seguro Nacional de Salud, por ejemplo, en la parte contributiva. Sabemos lo que le falta al Seguro Nacional de Salud y cuánto le está pagando a los hospitales, y sabemos lo que le falta en la parte subsidiada. Sabemos, o sea, es ahí donde está el problema. Es un déficit. O sea, ¿cómo tú le exiges a los médicos que den servicio si tú no le tienes nada a mano, por ejemplo, en los hospitales? El médico va a especialista, en una hora o dos no puede hacer otra cosa, ver los pacientes, no tiene salida para dónde, o sea, de dónde agarrarse. Igualmente, tú sabes que hay un problema que todavía va mucho mayor aquí, que es que tú te dicen, bueno, tú tienes por año 7,000 pesos para consumirlo en medicamentos, y 7,000 pesos van una receta de cardiología, de neumología, de endocrinología se lleva 7,000 pesos, 2 medicamentos de diabetes se llevan un dineral, 2 medicamentos de hipertensión de calidad se van los 7,000 pesos en el primer mes. Entonces la gente tiene que pasarse 11 meses gastando su bolsillo. 77 centavos de cada peso que se consume en salud sale del bolsillo del paciente, del usuario. O sea, no puede ser. Entonces, hay 1000 cosas que hay que cambiar. La ley fue bien hecha, y lo que pasa es que la ley hay que aplicarla. Aquí no se aplica la ley, se ha dejado a la brigandina, sueldos altísimos entonces en esos estamentos. Sin embargo, en lo que tienen que hacer abajo no. O sea, entonces hay una deficiencia a nivel salarial, pero he visto también que de parte de las enfermeras en algunos hospitales, de parte de los médicos, demandan que deben nombrar más personal. Por ejemplo, aquí hay un déficit de enfermeras bastante grande. Aquí hay un déficit hospitalario bastante grande en los hospitales de provincia, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una mayor concentración de médicos en hospitales en las provincias grandes como la nuestra,
y todos se quieren quedar aquí. Tú ves que se hacen una residencia médica, se especializan y se quedan aquí. Cuando en Dajabón hacen falta 10, 20, 30 médicos, entre internistas, ginecólogos, pediatras, y entonces vienen todos y se quedan aquí, y entonces ese déficit se mantiene constantemente. Tú vas a Dajabón ahora a hacer una reunión de salud de cualquier sector del partido político y tú no encuentras casi médicos dispuestos, o sea, es muy poco. Y tú te vas a Pedernal y te vas a Elías Piña, te vas a San José de Ocoa y pasa lo mismo. Entonces es un problema serio que tenemos que enfrentarlo. Nosotros tenemos que saber que usted se graduó de especialista, bueno, usted va a tener un cargo, pero yo no puedo nombrarlo en el Cabral Ibáez, yo no puedo tener 20 neumólogos en el Cabral Ibáez, ni 10. No hay razón para tener 20 neumólogos. Yo debo tener 2 o 3 en Mao. Diseminado, o sea, debo tener en Santiago Rodríguez 1 o 2, debo tener, o sea, que se distribuyan, pero no todo para Santiago. En Santiago y La Vega se distribuyen, por ejemplo, todos los neumólogos y San Francisco de Macorís una parte, pero en Santiago y La Vega están todos distribuidos los neumólogos del Cibao. Cuando tú le haces un listado, tú ves que más del 50% están entre Santiago y La Vega. ¿Ha hecho falta voluntad entonces del gobierno central a nivel de inversión en el sector salud? Sí, definitivamente el gobierno central ha hecho unos aparatajes con la reconstrucción, con la intervención de hospitales, pero esa intervención de hospitales no ha dado ningunos resultados. Tenemos miles de millones, yo no voy a decir ya números porque ya lo he dicho tanto, que ya van y siguen gastando en el hospital Cabral Ibáez, y tenemos 7 años sin hospital, un hospital regional, un hospital que funcionaba muy bien, o sea, le redujeron el número de camas a un hospital regional, lo han convertido en un almacén ahí. Otra cosa, incluso la tendencia a la atención humana de los pacientes es pobre por parte de todo el personal, porque no tienen condiciones para darla. O sea, tú entras al hospital, tú entras a un almacén, entonces eso no puede ser. La gente, los indigentes, la gente que no tiene acceso a los servicios de salud, no voy a decir el indigente, sino el que no tiene acceso a los servicios de salud privados, debía tener espacio por lo menos para eso. ¿Y por qué tuve la clínica privada llena? La clínica privada la semana pasada tuvieron que cerrar las emergencias, excepto una se quedó abierta porque, y yo dije, yo estaba ahí incluso revisando, entonces digo, la única que estaba abierta, habían 2 o 3 clínicas privadas que en Santiago habían cerrado porque no tenían abasto para entrar más gente a las emergencias. O sea, no puede ser. Ahora hay, por ejemplo, un concepto, mira, ahora hay, aparte del dengue, un problema de influenza, que es un brote que lleva 1 mes y pico de influenza, que tú diagnosticas en tu consulta 5 o 6 influencias, 7, y hasta la que quedan sin diagnosticar, diario, y me pasa a mí, óyeme, y la gente llega, y aquí todavía Salud Pública no ha dicho que aquí hay un brote de influenza. Salud Pública no ha dicho que hay un brote de influenza A y B. En la actualidad. En la actualidad, y eso hace tiempo, eso hace 1 mes y pico. Yo llegué de Europa el día 3 de octubre y ya eso estaba aquí 15 días antes, cuando yo me fui. O sea, y la tendencia, pero diga que hay un brote de influenza aquí en el país, dígale a la gente que se cuide, dígale que se tape, que si tiene gripe se ponga un tapabocas, que no viaje, que no se meta en conglomerados. Sin embargo, la tendencia es a que eso se quede callado. No, entonces no hay una salud preventiva en la República Dominicana, ¿no? Absolutamente, y eso es un asunto del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud que tiene que enfrentar eso con calidad. Así tuve los residentes formándose sin un hospital, sin un tomógrafo, y como un hospital sin tendencia, sin tecnología de punta está formando profesionales. Tienen que buscar, entonces le cerran a la residencia privada el día pasado el número de residentes, se los redujeron, cuando las residencias privadas son las que tienen la mejor calidad para formar residentes. Ok, está bien que no le paguen, pero permitan que tengan una cantidad de residentes X, o sea, que le paguen menos, pero que tengan una cantidad de residentes X. Entonces, eso incluso lo negociamos nosotros, siendo director académico de Unión Médica, de la residencia, para que se abrieran más espacios, porque se están quedando, ¿cuántos médicos se quedaron este año fuera? Sin embargo, van entrando por detrás, calladitos. O sea, pero el problema, por ejemplo, de los exámenes de residencia médica es un problema todos los años. ¿En qué mes entraron este año a la residencia? Entraron en agosto, a final de agosto, porque 2 meses, porque no se habían puesto de acuerdo con el asunto del examen que se dio. O sea, entonces se quedaron un número de residentes fuera, perdieron tiempo. Entonces, este tipo de cosas, ¿por qué? Por corrupción. Pero eso no puede ser, eso hay que regularizarlo
Ese es un país, no puede ser un desastre. Tú no puedes llevar formación médico sin la preparación adecuada, sin pasar un examen, sin el examen se lo robaron o lo vendieron. O sea, todo un desastre por todos los lados. Lo que nosotros vemos en salud pública, lo que hay que enderezar, que yo lo veo como tan fácil, con un gobierno que tenga la actitud y la voluntad de hacerlo, que yo no lo veo tan mal. Yo automáticamente creo que nosotros, un gobierno de Luis Abinader, un hombre que está preparado para gobernar, Luis Abinader, para mí, aquí un candidato presidencial no se había preparado tanto para gobernar un país como Luis Abinader. ¿Existe una brecha real para en el 2020 Luis Abinader ganar las elecciones en este momento ante la situación que vive el PLD? Yo creo que la tenemos todas. Luis Abinader es presidente a partir de mayo del 2020 electo. No hay duda de eso, tenemos que trabajar duro, no nos vamos a dormir, pero nosotros estamos seguros que en este momento tenemos todas las oportunidades. Hay que manejar la situación estratégica con cautela, porque la gente aquí, todo el mundo opina de política y todo el mundo cree que sabe. Yo, que tengo la facilidad, o no la facilidad de hablar con Luis 1 o 2 veces a la semana, no soy capaz de sugerir a Luis lo que tiene que hacer estratégicamente. A veces digo, oye, la gente pensando, o sea, que no sea de salud. Todo el mundo opinando. Que no sea de salud. Él me pregunta de salud y hablamos de salud, pero en otros aspectos, y me pregunta de situación política, que cómo tú la ves por aquí y por allí, pero no, las estrategias tienen que diseñarlo un equipo de hombres y mujeres que se juntan todos los días a las 6 de la mañana a definir lo que van a hacer. Son 9, entonces eso nosotros tenemos que adherirnos a la política de lo que esa gente están planeando y planteando. A veces tú quieres entrar a un proyecto, hay gente que quiere entrar a proyectos políticos y quiere entrar dando soluciones y decisiones, y entonces no puede ser. O sea, hay que dejar lo que ellos piensen, que decidan lo que hay que hacer. A veces uno está en el día a día y oye a la gente, y si te preguntan tú das la opinión, pero realmente y como debe ser. Y por ejemplo en el caso de ustedes, que son comunicadores, que son de opinión pública, pueden pensar y decir, pero oye, tú encuentras a todo el mundo opinando lo que tiene que hacer Luis Abinader. Yo digo lo que decía Eligio Jaque el otro día, no me juzgue a Luis ahora, júzgamelo después de que sea presidente, pero no me lo juzgue ahora. O sea, lo que hay que llegar a tratar de llegar para cambiar las cosas, y hay que buscar la fórmula y las estrategias para hacer esos cambios. El mensaje final. El mensaje final, decirle a los dominicanos que tenemos la gran oportunidad de hacer posible que las cosas en este país cambien. No solamente la salud pública, no solamente la salud privada, que cambie todo, porque la presencia de Luis en el gobierno va a cambiar la salud pública, va a cambiar la salud privada, vamos a tener mayores personas con acceso a salud privada, porque si tú logras mejorar los empleos, si tú logras mejorar el concepto de que más afiliados tengan las ARS, entidades privadas, entidades SENASA, si tú quieres, que debe convertirse SENASA en el seguro por excelencia de los dominicanos en un momento dado, y convertirse en que la competencia privada lo siga, que las pautas las trace SENASA para que las cosas cambien, la gente se afilie más a SENASA, porque no todos los jubilados podrían afiliarse a SENASA, todo el que quiera, pero que la calidad del Seguro Nacional de Salud sea superior, que le pague mejor al médico si quiere, que le pague mejor a la enfermera si quiere, pero que le pague mejor para que las cosas mejoren. Y en ese sentido, no solamente salud pública, señores, la inseguridad ciudadana, ustedes saben que ese es un punto de lo de Luis Abinader 1A, igual que enfrentar la impunidad y la corrupción. O sea, yo pienso, y lo he oído decir varias veces a Luis, el que crea que quiere entrar trabajar para mi gobierno y va a ser corrupto, mejor que no piense en eso. O sea, es un hombre con muchas condiciones, tiene todas las de ganar si nosotros trabajamos, tenemos la oportunidad de producir el cambio, es un esfuerzo de todo, es la voluntad de todos y cada uno de nosotros. Si tenemos voluntad para hacer el cambio, lo vamos a hacer. No importa los obstáculos que encontremos, pero tenemos la oportunidad de tener un gran presidente. Yo estoy convencido que uno de los grandes presidentes de la República Dominicana va a ser Luis Abinader cuando logre llegar a las escalinatas del Palacio Nacional y convertirse en presidente de todos los dominicanos. Gracias al coordinador nacional del Frente de Salud del proyecto presidencial de Luis Abinader y del PRM.
doctor Plutarco Arias. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, al retorno ya estaremos aquí compartiendo la parte final de este espacio. No se muevan.